Área del cono. El área del cono es lo que vamos a ver hoy. Entonces, área lateral y área total del cono. Este cono entonces es una figura de revolución que se forma a partir de un triángulo rectángulo que se hace girar sobre uno de sus catetos, que sería en este caso este cateto, y se forma el cono, ¿verdad? La figura del cono. La base del cono es un círculo y tiene otros elementos más como esta línea que aparece desde el vértice hasta un punto del círculo, hasta un punto de la circunferencia del círculo. Esta línea se le llama generatriz. Entonces, esto sería para nosotros entonces generatriz. La generatriz entonces es esta distancia desde el vértice hasta un punto de la circunferencia. Luego está esta distancia desde el vértice hasta el centro del círculo y a esto le llamamos altura. Esto sería entonces la altura del cono. La altura normalmente se representa por h, este sería h. Y la generatriz vamos a representar por G mayúscula. Este sería generatriz del cono. Esta distancia desde acá, desde el centro hasta un punto de la circunferencia, se le llama radio. Radio de este círculo, ¿verdad? Bueno, entonces, radio del círculo. Luego, si llegamos a desplegar, estos son los elementos principales de un cono, ¿verdad? Este sería radio de base, esta sería la base, esta sería la altura, esta sería generatriz. Todos esos elementos hay que diferenciar bien para no equivocarnos, ¿verdad? Entonces, hay que conocer esos elementos, la base, generatriz, eh, radio, altura. Acá en este caso, en el cilindro, por ejemplo, la altura era igual a la generatriz. Pero en este caso, la generatriz tiene mayor longitud que la altura y también mayor longitud que el radio, ¿verdad? Altura y radio pueden ser iguales o puede ser uno mayor que el otro, pero siempre generatriz va a ser más grande, más larga que ambas medidas. Acá también se forma un triángulo rectángulo en el cono, ¿verdad? Y eso se puede conocer también para poder hallar el valor un valor desconocido en el cono, ¿verdad? Por ejemplo, si yo conozco altura y radio, ya puedo hallar generatriz, porque se puede aplicar el teorema de Pitágoras acá en este triángulo. Vamos a hallar primero el área lateral y el área total de este cono. Si llegamos a desplegar o desarrollar de esta forma, como figura plana, las partes del cono, la base va a coincidir con esta base y la parte lateral, si cortamos una parte y ponemos de esta forma, quedaría así más o menos, ¿verdad? Entonces, esta línea que está acá, al volver a unirse, va a coincidir exactamente con la base, esta línea, o sea que este es igual a esta longitud de la circunferencia, ¿verdad? Y esta línea al unir sería la generatriz, que es esta distancia, ¿verdad? Entonces, esto sería generatriz ahora para nosotros. Acá lo que se formó, y esta figura sería la parte lateral del cono, y hallando el área de esta figura sería el área lateral del cono. A esta figura le llamamos sector circular. Sector circular sería una parte del círculo. Por ejemplo, yo tengo un círculo entero y un sector circular sería una parte nada más del círculo. Este sería su radio y este sería radio, por ejemplo. El sector circular sería una parte, por ejemplo, esta región. Toda esta parte, si yo hallo el área de esto, sería el área del sector circular nomás. Si hallo todo esto, el área de toda la figura sería el área del círculo. Una parte sería sector circular. O si hallo solamente el área de esta parte, sería sector circular también, ¿verdad? Para hallar el área del sector circular, la fórmula del área del sector circular es multiplicar la longitud, a esto se le llama arco, la longitud del arco
por radio de ese sector circular. Este sería radio. Acá, por ejemplo, este sería radio. Y desde acá hasta acá, si esta porción es lo que yo quiero hallar, entonces arco sería esto, ¿verdad? La longitud del arco sería desde acá hasta acá, que no es igual a la longitud de la silla, que es todo, ¿verdad? Bueno, y radio sería esto. Bueno, a partir de ahí, entonces vamos a hallar el área lateral del cono, que sería el área de esta figura. Entonces el área lateral del cono va a ser igual a la longitud del arco. ¿Cuál es la longitud del arco? Esta longitud. Parecido a esto prácticamente va a ser. La longitud del arco sería. ¿Cuánto en este caso es la longitud del arco? Sería la longitud del arco, sería la longitud de esta circunferencia. Porque si volvemos a formar nuestro cono, exactamente todo esto va a volver a coincidir exactamente con esta circunferencia. Y esta circunferencia, si su radio es R, entonces ¿cuánto va a medir? Desde acá hasta acá, el arco va a medir 2pi por radio. Esta va a ser su longitud. 2pi por radio sería entonces esta longitud que está acá. 2pi por radio. Entonces, como el área, como esto es un sector circular, voy a reemplazar prácticamente esta fórmula y ya voy a hallar el área lateral del cono. El área lateral del cono entonces es un sector circular. Entonces hallo la longitud del arco, que sería en este caso 2pi por radio, que es la longitud de la circunferencia alrededor, 2pi por radio, por radio otra vez del sector circular. ¿Cuál es el radio del sector circular? Es esto. Y en este caso el radio del sector circular coincide con la generatriz del cono. Entonces en vez de R voy a poner G, generatriz. Dividido todo esto por el 2 que está acá. Entonces, esto es longitud del arco. ¿Cuál longitud del arco? Es esto. Y esto coincide exactamente con esto. Y esto es, su longitud es 2pi por radio. Entonces, 2pi por radio, que es circunferencia. Entonces, ya tenemos la longitud del arco por radio. El radio de este sector circular es generatriz. Entonces, le ponemos por generatriz dividido 2. Y esto sería entonces el área lateral del cono. Área lateral del cono. Acá se puede simplificar el 2 con el 2. Entonces queda ya de forma más simple nuestra fórmula. Quedaría entonces pi por radio y por generatriz. Pi por radio por generatriz. Esta es la fórmula que vamos a estar utilizando para el área lateral del cono. Esta fórmula vamos a estar utilizando para el área lateral del cono. Ahora puedo hallar la fórmula para el área total. El área total del cono va a ser igual a área lateral más ¿cuántas bases tiene el cono? Tiene una base, o sea que el área lateral más la base que tiene, ¿verdad? Entonces le agregamos directamente eso. Sería un área de base nomás. Entonces tiene una base más área de base. Esto puedo sustituir y hacer más simple o más sencillo. Entonces área lateral puedo reemplazar por su valor, que en este caso ya sé que es pi por radio por generatriz. Pi por radio por generatriz. Más el área de base. ¿Cuál es el área de base de un cono? El área de base de un cono es pi por radio al cuadrado, porque su base es un círculo. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces cambio área de base por pi por radio al cuadrado. Acá hay factor común, ¿verdad? En los dos términos. Hay dos términos, entonces hay factor común. ¿Cuál es el factor común? En el primero y el segundo es pi, y también radio es común. Entonces pi por radio por generatriz dividido pi por radio me va a sobrar generatriz. Más pi por radio al cuadrado dividido pi por radio equivale a radio. Y esta fórmula es lo que vamos a estar utilizando para calcular el área total de un cono. Pi por radio por generatriz más
radio. Acá, por ejemplo, podemos ver de que si tengo radio y generatriz de un cono, ya puedo calcular su área total. Radio y generatriz de un cono, ya puedo calcular su área total. Bueno, perdón. Acá también hay algunos elementos más del cono, que también es importante, porque puede ser de que en el cono, que en el ejercicio me dé otros elementos. Por ejemplo, me dé altura y radio, pero yo necesito radio y generatriz para poder calcular su área lateral. Entonces, si me da altura y no tengo generatriz, puedo calcular la generatriz. O puede ser que me dé generatriz y altura y no me dé radio. Entonces, puedo también calcular radio a partir de la siguiente fórmula que vamos a determinar. Acá podemos ver que entre esta altura, que está acá, esta sería la altura, entre su radio, que es esta distancia desde acá hasta un punto de la circunferencia, y la generatriz, forman un triángulo rectángulo, donde el ángulo de 90 grados está acá, altura y radio son catetos, y la hipotenusa es la generatriz. Entonces, Pitágoras dice de que en cualquier triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. La hipotenusa es generatriz, entonces hipotenusa al cuadrado es igual a radio al cuadrado más altura al cuadrado. Acá también se puede poner primero altura al cuadrado más radio al cuadrado, que igual sería el mismo, ¿verdad? Ahí ya tenemos una tercera fórmula, que es una fórmula auxiliar para determinar algunos elementos que están dentro del área lateral y área total. Vamos a mirar un ejercicio concreto. Si ya tengo radio y altura, puedo calcular generatriz a partir directamente reemplazando los valores. También puedo ir despejando. Me dice que calcular el área lateral y el área total de un cono cuya generatriz es 5 metros y su altura es 4 metros. Me pide área lateral y área total. Voy a poner entonces primero la fórmula de área lateral. Área lateral es igual a pi por radio y por generatriz. Puedo hacer el gráfico de un cono acá. Siempre es importante dibujar para poder orientar bien nuestro ejercicio. Y acá voy a trazar las líneas que son, esta sería generatriz y esta sería la otra generatriz. Bueno, en este cono, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos entonces, en el cono conocemos su altura, desde acá hasta acá, su altura, y también conocemos su generatriz, que es desde acá hasta acá. Entonces, generatriz es igual a 5 metros. Y la altura H es igual a 4 metros. Bueno, para poder hallar mi área lateral, ¿qué me falta? Área lateral es igual a pi por radio. Radio no tengo. Generatriz sí tengo, que es 5, ¿verdad? Pero teniendo estos dos valores, yo ya puedo hallar radio utilizando esta fórmula, porque tengo generatriz y altura. Puedo hallar la tercera incógnita. Entonces acá, como tengo un triángulo rectángulo, puedo aplicar eso o directamente utilizo la fórmula de arriba. Entonces quedaría de la siguiente forma. Acá sería, este sería radio, ¿verdad? La fórmula que vamos a utilizar en un cálculo auxiliar es para poder hallar radio que desconocemos. En este caso es el cuadrado de la hipotenusa, es generatriz al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, que serían radio al cuadrado más altura al cuadrado. Voy reemplazando los valores conocidos. Generatriz equivale a 5, entonces acá va a ser 5 al cuadrado, porque es generatriz al cuadrado. Es igual a R cuadrado. R cuadrado no conozco, entonces vuelvo a escribir. Más altura al cuadrado. H al cuadrado es 4. Va a ser entonces 4 elevado al cuadrado. Ahí ya tengo, entonces, ya hice la sustitución.
Ahora este 4 al cuadrado está sumando, va a pasar restando en este miembro, quedaría 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y esto es igual a radio al cuadrado. 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado, acá serían 5 al cuadrado 25, 4 al cuadrado serían 16 y esto equivale a r cuadrado. 25 menos 16 serían 9, es igual a r cuadrado. Yo quiero solo r a la primera, entonces le hallo la raíz al primero y también al segundo miembro. La raíz de 9 es 3 y la raíz de r cuadrado es r. Ya hallé entonces el valor de r y puedo sustituir directamente acá por r que vale 3 y por la generatriz que vale 5. Acá también puede ser de que sea un valor inexacto. Vamos a suponer que era 7. La raíz cuadrada de 7 es 2, algo. Voy a utilizar dos decimales si es que no es un resultado exacto como este. Tengo que usar 2,37, por ejemplo, redondeado con dos decimales hasta la centésima, ¿verdad? Bueno, entonces acá voy a calcular el valor del área lateral del cono. Área lateral del cono que voy a calcular multiplicando pi por 3, pi sería 3,14 o puedo utilizar también el valor de pi de la calculadora, ¿verdad? 3,14 por 3 y por 5 me sale 47,1. 47,1 sin usar el valor de pi. Voy a usar el valor de pi ahora. Sería el valor de pi. A ver si encuentro acá pi por 3 y por 5. 47,12. Sería entonces 47,12. Vamos a estar utilizando dos decimales acá. Área lateral entonces sería, como está en metros, sería metros al cuadrado. Esto sería entonces el área lateral del cono, de este cono que tenemos acá. 47,12 metros al cuadrado. Ahora vamos a hallar el área total de este cono. Y para poder hallar el área total voy a utilizar la fórmula que acabamos de deducir. Esta fórmula que es pi por radio por generatriz más radio. Ahí cierro y voy a estar calculando a partir de la sustitución de esos valores. Voy a sustituir entonces, acá va a ser área total es igual a pi por radio, en este caso radio vale 3 por generatriz. Acá puedo poner puntito o si no pongo igual significa que se está multiplicando. Cuando un número está al lado de un paréntesis ya se entiende de que está multiplicando. Generatriz es 5 más radio que es igual a 3. Entonces el área total de este cono sería multiplicando pi por 3, multiplicando entonces el valor de pi por 3, abrimos paréntesis acá y multiplicamos por 8 directamente. Puedo sumar también acá primero 5 más 3 que serían 8. 75,39 y después hay un 8, entonces puedo redondear a 75,40 o 75,4, ¿verdad? Que sería lo mismo. Voy a poner 75,40 metros al cuadrado. Y este sería entonces el área total del cono. Entonces ya determinamos área lateral y área total. Acá el valor desconocido era radio. Entonces sustituimos los demás valores y despejamos y le hallamos la raíz para hallar R. Si me falta generatriz, entonces voy a sustituir estos dos directamente. Sumo acá, le hallo la raíz, ya es el resultado. Si me falta el otro, puedo hacer el mismo despeje también con relación a esto. Lo que acabamos de ver entonces ahora es área lateral y área total del cono y también la demostración de sus fórmulas, ¿verdad? De área lateral y de área total. Podemos utilizar directamente esta fórmula
y utilizar directamente esta fórmula sin necesidad de demostrar. Y también esta fórmula auxiliar para encontrar estos elementos, estas variables que se encuentran dentro de las fórmulas.